¿Qué sucede cuando la mente humana se enfrenta a una oscuridad absoluta, sin sonido, sin referencias y sin percepción del tiempo? Esta pregunta no es solo una curiosidad filosófica. Dio origen a una de las historias más inquietantes que han circulado durante décadas entre investigadores, periodistas y archivos no oficiales. Un relato que parece extraído de la ciencia ficción, pero cuyas raíces se hunden en los misterios de la conciencia humana. Hoy vamos a explorar el experimento de la habitación negra a finales de los años 60. Según diversas fuentes nunca confirmadas del todo, se habría construido una cámara especial, un espacio único en su diseño, conocido simplemente como la habitación negra A. Su propósito era aterradoramente simple: eliminar por completo cualquier estímulo sensorial. No había la más mínima rendija por donde pudiera entrar la luz. Sus paredes estaban diseñadas para absorber cualquier sonido, creando un silencio tan profundo que se podía oír el propio latido del corazón. No existían relojes, ni puntos de orientación, ni nada que conectara a la persona en su interior con el mundo exterior. Era un vacío artificial, una puerta a la nada. Para este experimento, un pequeño grupo de personas cuyas identidades se han perdido con el tiempo aceptó participar en lo que se les describió como una experiencia de observación psicológica de corta duración. Se les prometió que el tiempo dentro sería limitado, aunque nunca quedó del todo claro cómo se mediría ese tiempo en un lugar donde el tiempo mismo dejaba de tener sentido. La promesa de una experiencia única y quizás una compensación económica fue suficiente para que entraran voluntariamente en la oscuridad. Al principio, según los pocos registros que sobrevivieron, no ocurrió nada fuera de lo común. Los participantes describieron una sensación de calma, una especie de paz forzada por la ausencia de distracciones. Era solo ellos y sus pensamientos. Pero a medida que pasaban las horas, o lo que parecían horas, la percepción comenzó a cambiar de forma drástica. La mente, privada de su alimento habitual de estímulos externos, empezó a comportarse de maneras impredecibles. Como un motor que se revoluciona en vacío, el cerebro comenzó a generar su propia realidad. Algunos participantes describieron destellos de luz inexistentes, formas geométricas que danzaban en la negrura absoluta. Otros sintieron que el espacio a su alrededor cambiaba de forma, como si la oscuridad tuviera profundidad, textura y movimiento. Era como si las paredes respiraran o se expandieran y contrajeran a un ritmo invisible. Sin referencias visuales ni auditivas, la mente empezaba a crear las suyas propias, llenando el vacío con alucinaciones vívidas y a menudo perturbadoras. Mientras tanto, los observadores externos, protegidos de la oscuridad y monitorizando a los sujetos a través de sensores, afirmaron notar patrones cerebrales completamente inusuales. Las lecturas de los electroencefalogramas mostraban una actividad que no se correspondía con ningún estado de conciencia conocido. No era vigilia, no era sueño, no era meditación, era algo nuevo, algo que desafiaba la clasificación científica. Con el paso de las horas, que se convirtieron en días, los informes internos se volvieron aún más extraños. Los recuerdos personales de los participantes parecían volverse confusos, fragmentados. La identidad, esa construcción que nos define, comenzaba a diluirse en la oscuridad. Una persona, según una transcripción anónima, afirmó sentir que el espacio se cerraba lentamente a su alrededor. Una sensación de claustrofobia física en un entorno que no podía ver. Otra aseguró percibir una presencia invisible, algo que no podía ver ni oír, pero que sentía con una certeza absoluta. Describió una sensación de ser observado, una respiración ajena en el silencio total.
Los registros de audio, según CGC, captaron fragmentos de esta desintegración psicológica. Se grabaron murmullos, respiraciones entrecortadas y palabras sueltas, pronunciadas sin un destinatario claro. Frases inconexas que parecían dirigidas a esa presencia invisible, o quizás a los propios fantasmas de su mente. Nada de esto pudo ser explicado de forma concluyente por los científicos a cargo. Tras varios días, la experiencia llegó a su fin. Las personas salieron de la habitación negra físicamente ilesados, pero profundamente cambiadas. Los observadores notaron inmediatamente que reaccionaban de forma extraña a la luz y al sonido, como si sus sentidos hubieran sido reiniciados de una manera incorrecta. Parpadeaban ante la luz más tenue y se sobresaltaban con el más mínimo ruido. Sus miradas parecían vacías, distantes, como si una parte esencial de ellos se hubiera quedado atrás, atrapada en la oscuridad perpetua de la cámara. El experimento había terminado, pero sus efectos apenas comenzaban. En los años siguientes, la historia del experimento de la habitación negra comenzó a desvanecerse, casi deliberadamente. Con el paso del tiempo, los documentos oficiales se volvieron incompletos. Páginas enteras fueron arrancadas de los informes. Los nombres de los participantes y de los investigadores dejaron de aparecer en los archivos accesibles. La experiencia fue reducida a la categoría de rumor, un cuento de advertencia susurrado en los pasillos de las instituciones psicológicas. Se convirtió en una leyenda urbana del mundo científico, una historia que todos conocían, pero de la que nadie podía probar su veracidad. Fue un encubrimiento deliberado para ocultar resultados demasiado aterradores, o simplemente la desintegración natural de un proyecto mal documentado. Décadas después, cuando la historia era poco más que un eco, una nota atribuida a uno de los responsables del proyecto apareció en una serie de documentos filtrados en Internet. La nota era breve, casi críptica, pero su contenido era escalofriante. Contenía una sola frase: la oscuridad no los destruyó, los transformó. Esta frase le da un giro aún más siniestro a toda la historia. No habla de daño psicológico, de traumas o de crisis nerviosas. Habla de transformación. Sugiere que la exposición a ese vacío sensorial no rompió a los participantes, sino que los rehizo en algo diferente. ¿En qué se convirtieron? ¿Qué tipo de transformación puede ocurrir en la mente humana cuando se la aísla por completo del universo conocido? La nota no ofrecía respuestas, solo abría la puerta a preguntas aún más inquietantes. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió realmente dentro de la habitación negra. Algunos creen que fue solo una historia exagerada, un mito creado a partir de experimentos de privación sensorial mucho más mundanos. Otros están convencidos de que el experimento fue real y que sus resultados fueron tan profundos y perturbadores que tuvieron que ser enterrados para siempre. Piensan que hay experiencias que nunca debieron ser exploradas, puertas que la humanidad nunca debió intentar abrir. Y así, una pregunta sigue flotando en el aire, sin respuesta, desafiando nuestra comprensión de la realidad. Si la mente, en ausencia de todo lo que conoce, puede cambiar tan profundamente y generar sus propias realidades, ¿qué otras realidades podrían existir más allá de nuestra percepción, esperando en la oscuridad a que simplemente apaguemos la luz? Si te fascinan estas exploraciones en los límites de lo conocido, no olvides suscribirte. Descubre más historias inquietantes aquí, en Noriva. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad.